no, no, esas son necesidades. Está mal enunciado. Entonces es la sensación que me produce el hambre, que me produce la sed, que me produce el sueño, esa sensación de cansancio. Entonces ahora ya entiende lo que vendrían a ser las sensaciones senestésicas. ¿Está claro? Entonces yo tengo ya información captada de afuera, información captada de adentro, falta la información que se capta de mi propio cuerpo, que vienen a ser las sensaciones propioceptivas. En las sensaciones propioceptivas, yo tengo por un lado la sensación de orientación y equilibrio. Vamos a colocar acá la sensación de equilibrio. La sensación de equilibrio me ayuda con la orientación de mi cuerpo, ¿no? Para evitar que yo me caiga. Por ejemplo, cuando estoy manejando bicicleta, por ejemplo, la que me permite tener conciencia de la postura. eh, ¿Cuál más podemos decir? Sobre todo la que tiene que ver con sostener el equilibrio. Aquí hay un dato importante que hay que enunciar, ¿no? Como dato fisioestésica. Este es muscular y tendinosa, de músculos y tendones, tendinosa. Cuando usted, por ejemplo, siente un calambre luego de haber corrido una gran distancia, entonces calambre muscular, está experimentando una sensación kinestésica. Cuando usted tiene un desgarro muscular, cuando usted levanta pesas en un gimnasio, esa sensación, esa tensión en los músculos, eso es una sensación kinestésica. ¿Está claro? Bien, entonces, esos son los grupos de sensaciones o los tipos de sensaciones. Cada una de ellas va a tener un receptor especial, cada una de ellas va a tener un destino cerebral especial, porque debe saber usted que en las bases biológicas de la sensación hay tres estructuras involucradas. El receptor viene a ser la primera parte donde llega la información. El estímulo va a actuar en primera instancia en el receptor, actúa sobre el receptor. Él le pasa la información a la vía de conducción, que es la segunda estación, y esta va a llevar finalmente la información al procesador central que viene a ser el cerebro. Entonces, cada uno de estos sentidos va a tener una zona especial o específica. Algunos de ellos van a compartir la zona del cerebro. Eso se ve muchas veces en bases biológicas de la conducta humana. Eso es algo que tampoco se hace en Villarreal, ¿no? Las bases biológicas de la conducta humana. Entonces, le aclaro eso, ¿no? Le aclaro eso acerca de las bases biológicas. Entonces, habiendo terminado esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, justamente para discutir esto de las bases biológicas. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, las bases biológicas de la sensación. Vamos a colocar en primer lugar, como debería ser, al receptor, ¿ya? Al receptor. Podría repetir lo del oído interno. Ya, ocurre que en tu oído, en la parte del fondo, en la parte interna, existe vamos a ponerlo de manera sencilla, ¿ya? Existe un saquito, ¿no? Un saquito con líquido, y en ese líquido están flotando como unas piedritas. Cuando usted se golpea el oído, si esta es tu oreja, vamos a ver tu oído externo, cuando usted se golpea a la altura del oído y el golpe genera una conmoción sobre esta estructura, usted va a perder el equilibrio, ¿ya? El oído interno es lo que se encuentra al fondo de tu oído. Hay un grupo de estructuras que usted va a ver en biología que se llaman el estribo, el yunque, la cóclea, etcétera. Aquí en el fondo, estas tienen que ver con el equilibrio. Un daño en el oído interno puede producir problemas de audición o problemas de equilibrio. Así es la relación del oído interno con el equilibrio. Muy bien. Entonces, decíamos, si hay alguna duda, pregunten, ¿ah? El receptor viene a ser la primera posta, el primer lugar a donde va a llegar el estímulo. Entonces, yo tengo cualquier estímulo, y este estímulo va a actuar en primera instancia sobre el receptor. ¿Qué cosa es el receptor, profesor? Bien, el receptor podríamos colocarlo como sinónimo
del órgano sensorial. El receptor es un órgano sensorial. Eso es el receptor. ¿Y qué cosa es un órgano, profesor? Un órgano es un conjunto de células. Entonces vamos a colocar aquí, un órgano es un conjunto de células. Ya está. Listo. El receptor sensorial. Estas células son estructuras especializadas, así como usted habla de tejidos, así son estructuras especializadas que se van a encargar de captar la información. Estos pueden encontrarse en reposo y frente a un estímulo se van a activar. Entonces, este órgano tiene entre sus características principales, este órgano va a realizar una operación que se denomina transducción. Repito, ¿ya? Estos órganos sensoriales tienen que realizar una operación llamada transducción. Profesor, ¿y qué cosa es transducción? Vamos a colocar aquí. La transducción significa que este receptor va a transformar cualquier energía que reciba, la va a transformar, muy bien Franklin, en impulso nervioso. Así de simple, ¿ya? O sea, mira, repito, cuando usted recibe cualquier energía en alguno de sus receptores sensoriales, este se va a transformar en impulso nervioso. El impulso nervioso es energía eléctrica y química. Entonces, usted está sentado, le colocamos una taza de café caliente en la mano, ese calor y la firmeza de la taza, toda la energía, toda la información que viene de esa taza caliente que vamos a colocar sobre su mano, toda esa información se va a convertir en impulso nervioso. Así, en impulso nervioso. Y esta información va a viajar como impulso nervioso hasta tu cerebro. En otras palabras, para que pueda llegar a tu cerebro, se necesita que se convierta en impulso nervioso. El calor como tal no puede viajar hasta tu cerebro, porque si el calor directamente viajara a tu cerebro, te terminaría quemando el cerebro. Si el dolor viajara hasta tu cerebro, te terminaría doliendo el cerebro. Lo que ocurre es que tu cerebro se entera porque estos receptores transforman la energía que están recibiendo en una energía capaz de llegar a tu cerebro. A tu cerebro no puede llegar otro tipo de energía más que energía eléctrica y química. No puede llegar a otra energía. Entonces, la función que tiene el receptor es una función fundamental. Si ella no hace esta operación, no llega la información hasta tu cerebro. La energía vendría siendo el calor, claro, la energía de cualquier tipo, ¿no? Información de cualquier tipo. Entonces, esta energía física, lo que vamos a hacer es transformarla a través de tus receptores. Ojo que no es una transformación consciente. Esta energía calorífica no va a ser transformada de manera consciente. No es que tú toques la taza y digas, a ver, conscientemente voy a transformar el calor de esta energía calorífica en impulso nervioso. No, no, usted no hace eso, no hace eso. Es inconscientemente tus células hacen el trabajo por ti y la información llega en fracción de segundos a tu cerebro. Ni bien lo tocas, a ver cómo, no sé si te has dado cuenta, ¿no? Quieres tocar si algo está caliente o no. O sea, tú necesitas de segundos, necesitas de minutos, no es inmediato, ¿no? Tocas un roce y ya sabes si está caliente o no, ¿ya? Entonces, en ese momento ya se produjo la transformación, ya se produjo la conversión de esta energía calorífica en impulso nervioso. ¿Está claro? Entonces, solamente así va a llegar a tu cerebro. Ahora, para que llegue hasta tu cerebro, tiene que viajar por algo que se llama la vía de conducción. ¿Qué cosa es la vía de conducción, profesor? Bueno, la vía de conducción viene a ser la llamada vía aferente, ¿ya? Esta vía de conducción
es la vía aferente. Así se le llama, ¿ya? Vía aferente. Es la única que nos importa en sensación, ¿ah? Lamentablemente Villarreal cuando coloca su gráfico, ¿no? Coloca la vía eferente, pero la vía eferente no nos sirve de nada. ¿Ya? Creo que en un gráfico, en alguna parte de ahí lo he visto que coloca vía eferente, pero cuando hablamos de las bases biológicas como tal, la vía de conducción que participa para llevar la información hasta tu cerebro es la vía aferente, no la eferente, es la aferente. Esta es la que va a llevar la información desde tu receptor hasta el sistema nervioso. Entonces, la vía aferente lo que hace es transporta la información, ¿ya? Transporta la información. Transporta la información. Por eso se le llama vía de conducción. Conduce. Transporta la información. Listo. Entonces, una vez que ya está viajando por esta vía de conducción, que es una neurona, la vía aferente es una neurona, es un puente. Entonces, yo colocaría, por ejemplo, para que lo tengan más claro, ¿ya? Porque a veces les es difícil a ustedes. Vamos a imaginar que este de aquí es tu pie. Ya está. Por aquí está tu pie. Muy bien. Vamos a tener acá. Ahí está. Ese es tu pie. Ahí están tus dedos, tus otros dedos. Listo. Ese es tu pie. ¿Ya? Mira, ahí está tu pie. Y de pronto lo que yo hago es hincar a tu pie. Voy a hincarlo aquí con una aguja o con un chinche. Hinco tu pie. eh, Poco a poco lo voy hincando. La energía que ingresa, esta energía, va a ser transformada aquí por tu piel, ¿no? La piel de tu pie va a transformar la energía, la va a convertir en impulso nervioso y aquí va a entrar en contacto con una neurona. Esta neurona va a llevar la información hacia tu cerebro. Esta de aquí vendría a ser la vía de conducción o la vía aferente. Entonces, el receptor es la piel. La vía de conducción es la neurona que va a llevar la información hasta dónde, hasta tu cerebro, para que tú te enteres. ¿Y en qué zona de tu cerebro? En la zona parietal, ¿ya? Entonces, ahí recién ocurrirá la sensación. Entonces, el procesador central sería el cerebro, el lugar a donde va a llegar la información, el cerebro, que se suele decir la parte más importante es la corteza cerebral. La corteza cerebral. Listo. Ahí está. ¿Se dio cuenta? ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda hasta ahí, ¿no? De cómo ha sido el recorrido. Ese es el recorrido que va a ocurrir en todas las sensaciones, ¿ah? Sea la visión, sea la audición. En el caso del olfato no se respeta tanto esto, ¿ya? Porque en el olfato tiene que llegar directamente hacia, no hacia el cerebro, sino hacia otra zona. Pero entienda usted que es hacia una parte del sistema nervioso. Entonces, la primera posta donde se va a captar la información viene a ser el receptor, el segundo es la vía aferente, la vía de conducción, y el destino final viene a ser el cerebro. ¿Está claro? Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si uno estimula mucho tiempo a un sentido, este sentido se va a agotar. Y para no dañarse, para no desgastarse, va a utilizar como mecanismo de defensa algo que se conoce con el nombre de adaptación sensorial, ¿ya? La adaptación sensorial. Entonces, a usted le va a ocurrir que si se expone por mucho tiempo a un mismo estímulo, lo que va a pasar luego de un rato, es que va a dejar de sentir ese estímulo. Lo va a dejar de sentir. Y por ratos nada más lo va a sentir. O de repente puede sentir que la energía de ese estímulo ha descendido, cuando en realidad no ha ocurrido, ¿ah? Pero usted siente que desciende, ¿ya? Ahora, ¿por qué siente eso? Porque su receptor se está defendiendo. Se está defendiendo para no desgastarse. Entonces, lo que usted tiene que hacer es
descansar a ese receptor, no estimularlo más. Tengo una pregunta de acá, ya dice, profesor, cuando se dice que se excita es igual a decir que se activa, sí, excitar y activar es lo mismo. Entonces, estaba con la indicación esta, ¿no? De que un receptor cuando se adapta está protegiéndose del desgaste. De nada, maestro. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que usted comienza sus clases 8:30 de la mañana y está con audífonos escuchando sus clases. Lo que puede pasar, dado que el audífono hace que usted reciba la información de manera muy directa y aislada, ¿no? Al colocarse estos audífonos que vienen ahora con un recubrimiento de jeve para aislarlo de todo ruido, entonces solamente siente la voz de lo que proviene de su computadora. Lo que va a ocurrir, lo que le va a pasar a usted es que luego de un rato va a comenzar a sentir como si el volumen, ¿no? De su computadora o del sonido comienza a bajar. Entonces, en ese momento, lo que usted debería tomar en cuenta es que su receptor le está diciendo, nos estamos agotando. Querido, estamos agotándonos, la información es muy constante, necesitamos descansar. ¿Qué significa necesitamos descansar? Que el sonido no sea permanente. Porque cuando usted se coloca el audífono, el sonido es en todo momento. Usted no lo siente, pero en realidad es en todo momento. Así yo me quedé callado, hay un sonido de fondo, hay una estática, un sonido de fondo que está ahí, un ruido blanco, creo le llaman. Entonces, lo que tiene que hacer usted es quitarse los audífonos, activar el parlante externo y escuchar la clase de esa manera, porque usted está sintiendo un desgaste de su receptor. El alumno hace todo lo contrario, ¿no? Siente que está bajándose el volumen y lo que hace es darle más intensidad y le sube más al volumen y cada vez más y más. Estás que agotas a tu pobre receptor. Con el tiempo, lo que va a ocurrir es que puedes tener una hipoacusia. Lo mismo ocurre cuando usted está frente a la pantalla de la computadora. Si sientes que tus ojos se cansan, eso significa que tienes que descansarlos. No tienes que, profe, se ve borroso y le subes más al brillo. No puedes hacer eso, ¿no? Al contrario, tendrías que bajarle al brillo porque está que se desgasta ese receptor. Muy bien, entonces a eso se le llama la adaptación sensorial. Luego, una vez que ocurre la adaptación sensorial, hay que tomar en cuenta también que estos sentidos, ¿no? Los sentidos tienen umbrales. ¿A qué me refiero con un umbral? A ver, ¿qué cosa es un umbral? Un umbral, señores, es un límite de la sensación. A ver, quiero ver si es que en la siguiente no, en la siguiente no hay. Ya. Un umbral es un límite de la sensación, algo así como una frontera, ¿ya? A partir del cual usted comienza a sentir información o sentir un cambio de información. Para que se entienda de manera más sencilla, vamos a imaginarlo a usted aquí de repente, ahí está tu oreja, ahí está tu otra oreja, vamos a verlo, usted está aquí, ¿ya? Vamos a imaginar que usted está aquí y siente un ruido. Vamos a imaginar que hay un ruido por aquí, ¿ya? Cualquier ruido, no sé, no sé qué se me ocurre. De repente un ratón por ahí está haciendo bulla, está rascando algo entre tus libros, ¿ya? El ratón genera un sonido y el sonido viaja, pero este sonido no es captado por usted. ¿Sabe por qué usted no lo capta? Porque simplemente el ruido que está haciendo este ratón no está llegando a una frontera, a un límite, a un umbral. Esta primera frontera es una frontera que llamamos nosotros el umbral mínimo. Ese es el umbral mínimo. Tenga en cuenta eso, por favor. Si bien es cierto, Villarreal ya no habla acerca de ello, para mí es importante mencionarle por lo menos el umbral mínimo, porque yo no lo he visto ya en el texto de Villarreal, ahora en su nueva edición, no lo he visto, ¿no? Así como que haga énfasis en él y diga, mira, hay umbrales sensoriales. No, simplemente se refiere a este recorrido y no trabaja más. Ha reducido mucho la información vía real a partir de esta nueva edición que ha hecho de su libro. Entonces,
Estos umbrales permiten captar la información hasta cierto nivel. Y si es que la información no tiene una energía suficiente, no va a ser captado. Entonces, el primer umbral que nosotros vamos a observar aquí es el umbral mínimo. Es el que se logra identificar con la agudeza sensorial, ¿no? Por ejemplo, debemos recordar que los animales son más sensibles en su umbral mínimo, ¿no? Un animal capta más rápido un sonido que un ser humano. Un animal capta más rápido un olor que un ser humano, ¿ya? Ahora, vamos a imaginar que el ruido de este ratón comienza a hacerse más fuerte. Si se hace más fuerte, llega a su umbral mínimo. Usted dirá, ya sentí. Significa que ya llegó. Pero de repente la rata, un umbral es un límite, como lo estoy colocando acá, ¿no? Un umbral es un límite. Este es un umbral, un límite imaginario, una suerte de frontera imaginaria, una frontera imaginaria, ¿ya? Entonces yo digo, no lo siento porque no ha llegado a mi umbral mínimo, a mi frontera imaginaria a partir de donde yo puedo sentir algún ruido. Entonces, de repente, este ratón emite un sonido más fuerte y usted logra sentir que ha habido un aumento. Entonces, ahora vamos a hablar de otro umbral, de otro límite. Este otro umbral o límite que permite darnos cuenta que ha habido un aumento o disminución es lo que se llama el umbral diferencial. El umbral diferencial. Vuelvo a aclarar, esto ya Villarreal no lo considera, pero lo estoy mencionando por si acaso. ¿Está bien? Y de repente, bueno, no creo que sea pues con un ratón, ¿no? De repente podría ser con un cuetecillo. Ahora en Navidad, de repente, o en Año Nuevo, has reventado o vas a reventar un cuetecillo, ¿no? Cuando un cuetecillo revienta, emite un nivel de sonido tan intenso que llega a superar los límites de su sensación y sobrepasa un umbral donde ya cuando lo sobrepasamos experimentamos dolor y ese es el umbral máximo. Este umbral máximo, cuando uno lo supera, comienza a sentir dolor. Si usted llega a superarlo, ¿no? Cuando uno llega hasta ahí, genera dolor. Cuando uno llega a superarlo, genera daño del receptor. Y a veces incluso puedes hasta dañarlo y que requiera algún tipo de operación o cirugía. Si has escuchado la explosión de un cuetecillo muy cercano, sientes dolor en los oídos. Y es más, una sordera previa a un pitido, ¿no? Eso es tu pobre receptor gritando, ¿no? De dolor. Suena un pito, ¿no? Y uno no escucha nada. Al rato, si tienes suerte, recuperas la audición. Si no, te quedas así, con una hipoacusia y de repente incluso hasta puedes experimentar un sangrado en el oído. Eso quiere decir que te reventaste el tímpano, te fregaste. Cirugía para poder reparar eso. ¿Está bien? Muy bien, entonces eso de los umbrales es algo accesorio, es algo que ya no toca hoy en día Villarreal. Entonces, habiendo trabajado esto, vamos a pasar ahora a la percepción. ¿Está bien? No sé si hay preguntas hasta ahí. No se preocupe mucho por lo de los umbrales, que ya no es motivo teórico dentro del texto de Villarreal. Ya no se trabaja. Pero he tratado de escribirlo lo más sencillo posible, ¿no? ¿Alguna duda aquí sobre la sensación? ¿Alguna duda? Si usted nota, aquí no hay nada de psicología, ¿no? Todo esto es puramente biológico. Yo no sé, por eso cuando escucho colegas decir proceso psicofisiológico, ¿de dónde rayos sacan eso, no? Proceso psicofisiológico. Está pero sumamente alejado de la realidad, ¿no? Yo no veo psicológico aquí por ningún lado. Bien, vamos a pasar al siguiente proceso que viene a ser la percepción. Ya la percepción es un proceso psíquico algo más elevado. De la percepción vamos a decir y vamos a repetirlo para que usted no lo olvide, que es también un proceso de tipo cognitivo. Es un proceso cognitivo, decimos procesos cognitivos a los procesos que nos permiten conocer la realidad. Proceso cognitivo de la palabra cognoscere,
que significa conocimiento, es un proceso que nos permite conocer la realidad. Ahora, el detalle con la percepción es que la percepción es un proceso más elevado, dado que toda la información que hemos recibido nosotros a nivel sensorial, nosotros lo vamos a interpretar. Entonces, se suele decir que además de ser un proceso psicológico, es un proceso psicosocial. ¿Por qué, profesor? Mira, porque hay una intervención subjetiva que viene a ser la parte psicológica y hay una intervención cultural que viene a ser la parte social. Cuando uno percibe, o sea, cuando uno interpreta, porque eso es lo que hace tu percepción, uno interpreta desde su experiencia y desde su cultura. Vamos a colocar aquí, la percepción es una interpretación de lo sensorial. Interpretación de lo sensorial. ¿Está bien? Interpretación de lo sensorial. A ver, habíamos dado un ejemplo en el tema de sensación, donde habíamos dicho que los sujetos, podemos captar información diversa y cuando la integramos y le damos un nombre al conjunto de esos datos, ya estamos hablando de percepción. Yo te había puesto como ejemplo, ¿no? Imaginemos sentir un olor de repente dulce, no identificamos que es un olor algo fresco, siento un olor también como a piña, un olor a canela o un olor a clavo, varios elementos, ¿no? Varios elementos ahí. Entonces, de repente a mí me da para interpretar que es habíamos dicho, ¿no? El olor de una chicha morada. Entonces, le gritas desde tu asiento a tu mamá, mamá, ¿estás preparando chicha morada? Entonces tu mamá te dice, sí, hijito. Ya, esa interpretación y ese significado que le has dado a ese conjunto de datos, eso es percepción. Pero debes reconocer una cosa. Para que tú puedas decir que es una chicha morada, tú debiste haber tomado una chicha morada. En tu experiencia debe estar registrada el haber alguna vez tomado una chicha morada y el haber sentido el olor de una chicha morada, ¿cierto? Eso es a nivel personal. Y a nivel cultural, hay que reconocer también que tu cultura ha favorecido que usted entre en contacto con una bebida de ese tipo. Entonces, si yo expusiera a un sujeto a ese mismo estímulo, a esos mismos olores, de repente esta persona que es de Rusia, no un sujeto X, que es un ruso, no me va a decir que es una chicha morada. ¿Por qué? Porque de repente en Rusia nunca ha probado la chicha morada. Pues, ¿no? Dirá que es un olor a dulce, no sabe qué cosa es, pero sabe a dulce y huele a dulce o algo siente. No logra identificar qué es, justamente porque no ha tenido ni la experiencia ni lo cultural. ¿Te das cuenta? De repente él logra identificarlo con algún dulce o alguna bebida de su localidad. Esa es la diferencia. Entonces, en la percepción no vamos a encontrar nosotros una distribución igualitaria. Las percepciones no son iguales, señores. Las percepciones son subjetivas. Por eso es que es muy difícil ponerse de acuerdo sobre algo que uno percibe. Incluso uno puede tener una percepción distinta de las cosas, de la realidad. Ahí es donde los filósofos se preguntan, ¿no? Si la percepción que tenemos de la realidad o el conocimiento que tenemos de la realidad a través de los sentidos, porque esa es la vía, la primera, los sentidos, es real, o sea, es confiable, se puede decir que sí, esto que yo estoy viendo es lo que realmente está ocurriendo. ¿Se puede decir eso? La mayoría de ustedes dirá que sí, ¿no? Sí, profesor, sí es lo mismo, ¿no? Pero hay gente que percibe otra cosa. Hay gente que percibe cosas distintas. Y no depende del estímulo. ¿Ah? Muchas veces depende del estímulo, pero muchas veces depende del sujeto. Depende de tu disposición cerebral. Depende de lo que estás tú predispuesto a captar. No sé si has visto en internet, no sé si has visto en internet esta imagen de un vestido que tiene un color y la gente lo ve de distintos colores, ¿no? Hay gente que la mayoría lo ve de un color, pero hay un grupo que lo ve de otro color. ¿No? Entonces no se sabe bien de qué color es el vestido. No sé si alguna vez lo has visto publicado en las redes sociales. Se ha hecho ese experimento con un vestido, con un par de zapatillas. O lo último que se hizo conocido en Instagram, ¿no? Fue en Instagram, sí, si mal no recuerdo fue en Instagram,
no es dorado, no, es que ahí el detalle es que no hay un color real, ¿no? No hay un color real. Entonces, en Instagram se hizo conocido hace poquito un audio de WhatsApp, ¿no? Que le enviara una señora a su hija, donde algunas personas escuchan bicicleta y otras personas escuchan alquiler. O sea, mira, ni siquiera las palabras se parecen, ¿ah? O sea, ni para decir que las palabras se parecen. Claro, alguien podría decir, se parecen las palabras. No, bicicleta y alquiler no se parecen en nada. Y se logran escuchar las dos, dependiendo de la disposición que tengas. Si tú en tu cabeza te repites bicicleta, 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 escucharás bicicleta. Y si estás pensando en alquiler, escucharás alquiler. Así es, ¿no? Entonces, ahí es donde la psicología no le alcanza para poder explicar estos fenómenos. O la psicología remite al hecho de que la percepción es así, es subjetiva. Ahora, los filósofos filosofarán acerca de ello y dirán que eso es relativo, pues, ¿no? Entonces, por eso es que la filosofía no debe guiarse por los sentidos. Diría Parménides, nos debemos guiar por la razón, es el verdadero camino, la verdadera ruta, ¿no? Lo cuenta en su poema que hemos encontrado de él, ¿no? Entonces, son cuestiones curiosas, ¿no? La percepción no siempre será la misma. Y debes saber que este tema de la sensación y percepción guarda una relación muy directa con filosofía, por eso le estoy haciendo alusión a eso. Si usted alguna vez ha estudiado la filosofía del señor John Locke clasifica las ideas en ideas simples y compuestas. Y estas ideas simples son lo que hoy los psicólogos llaman sensaciones. Y las ideas compuestas son lo que hoy los psicólogos llaman las percepciones, sensaciones y percepciones. Así, ¿no? Entonces, la psicología lo único que ha hecho es robarle la teoría a la filosofía y cambiarle de nombre. Es más, cuando hablamos de percepción y hablamos de los elementos de la percepción, le roba los elementos a la filosofía del señor Immanuel Kant, el autor del giro copernicano. Este modelo lo va a ver usted en el tema de nociología, o lo debe haber visto en el tema de nociología, ¿no? Cuando te presentan en nociología, la teoría del conocimiento, te dicen, hay un sujeto cognoscente, un objeto cognoscible y una imagen mental, ¿no? Así dicen en filosofía. En psicología decimos un sujeto, un objeto y un percepto. A la imagen mental en psicología le llamamos percepto. Entonces, aquí estamos hablando de la percepción. ¿Cuál es la diferencia con la sensación, profesor? Ese tercer elemento llamado percepto. Este elemento no aparece en la sensación. Profesor, ¿y el objeto aparece en la sensación? Claro. ¿Cómo le llamamos al objeto en la sensación? Lo llamamos estímulo. ¿Y el sujeto, profesor, en la sensación quién es? El sujeto es el receptor, la vía aferente y el centro nervioso. Porque cuando hablamos de centro nervioso hablamos de cerebro. ¿Y quién es el que tiene el cerebro? El sujeto. Cuando hablamos de receptor hablamos de los sentidos, de los órganos sensoriales. ¿Quién lo tiene? El sujeto. Cuando hablamos de vía aferente hablamos de la neurona. ¿Quién tiene la neurona? El sujeto. ¿Ves? El único elemento diferencial entre sensación y percepción es esa imagen mental que se forma el sujeto acerca del objeto. Y que muchas veces esta imagen mental no coincide con la imagen en realidad, con el objeto en realidad. Y ahí es donde Villarreal habla de los trastornos de la percepción. Villarreal no dice alteraciones, dice trastornos, así le llama, ¿ya? Para Villarreal, tanto la ilusión como la alucinación son trastornos. La diferencia es la siguiente. Muy bien, Franklin, en la ilusión hay una deformación del objeto, hay una deformación perceptual. Y en la alucinación hay una falsa percepción. O sea, mira, con esto estoy diciendo mucho, ¿ya? Cuando yo digo que hay una alucinación, es porque no hay objeto. No hay objeto. Y el sujeto es capaz de captar algo sin que el objeto haya. Profesor, ¿cómo? ¿No hay objeto y él ve algo? Sí, no solo ve, también oye algo. No puede haber un ruido, pero él siente un ruido. No puede haber un olor,
pero él percibe un olor. O sea, no hay estímulo presente, pero él se forma la imagen de algo. Profe, hay que estar loco para hacer eso. Sí, una de las causas posibles, una de las causas es padecer de una enfermedad mental, como por ejemplo una psicosis o una esquizofrenia. Esquizofrenia, psicosis. Otra posible causa es haber consumido drogas, el consumo de drogas. Otra posible causa es el cansancio extremo, el famoso surmenage, dice Villarreal, ¿no? Eso es un término muy, muy antiguo, ¿no? También podemos decir que puede ocurrir por fiebre, ¿no? Una temperatura elevada puede provocar una emoción muy intensa también, puede provocar alucinaciones. ¿Está bien? Ahora, la ilusión, profe, en ilusión hay objetivas, claro, sí, ahí vamos con eso. En la ilusión, lo que yo hago es una deformación del objeto. Yo voy a deformar el objeto, ¿ya? Deformación de la percepción. Vamos a colocar mejor aquí una deformación perceptual, ¿ya? Deformación perceptual. Ahora, esta deformación que yo hago no siempre va a depender de mí. Esta deformación puede depender del sujeto. Si depende del sujeto se le llama ilusión subjetiva. Y si depende del objeto se le llama ilusión objetiva, como bien dice el compañero Franklin. A ver, vamos a aclarar esto, ¿no? Vamos a aclarar esto. ¿Cómo sería, profesor, una ilusión subjetiva? Usted debe recordar que en una ilusión subjetiva la causa de percibir mal es el sujeto. Al sujeto le está pasando algo que hace que perciba mal este objeto que tiene. Pero hay otra causa posible, que es el objeto. El objeto se ha presentado de una manera que genera una confusión. Entonces, preste usted atención a lo que vamos a decir. Observe. Mira, vamos a imaginar que usted está tan emocionado durante su examen de admisión que por casualidad y por error, cuando va a pasar su código o va a escribir su código en su tarjeta, confunde el número 4 de su código con el número 9 y sombrea el número 9. Lo que ha pasado en ese momento es que esa confusión de percibir el 4 como un 9 ha ocurrido por una causa personal. Usted está tan nervioso que ha terminado confundiendo un número con otro. Su nivel de nerviosismo es el que lo ha arruinado. Entonces, eso es una ilusión subjetiva. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Samira, muy bien, Johnny, muy bien. Están siguiendo el ejemplo. Ahora, pero también podría ocurrirle a usted una ilusión objetiva, como por ejemplo, de repente usted está frente a la función de un mago y en este mago, o llamado también ilusionista, nota que es capaz de volar. El mago extiende los brazos y se eleva del piso. O de repente el mago notas que se tiende sobre una cama y una cuchilla, ¿no? Lo corta a la mitad y su cuerpo se parte o se divide en dos. Ese problema de percepción no es causado por usted. Ese problema es causado por el objeto. El objeto se ha presentado de una manera que a usted lo termina confundiendo y generando la idea de que ha ocurrido un fenómeno extraño. Eso se llama ilusión objetiva. ¿Está bien? Sencillo. Un último ejemplo para el que no le quedó claro. Si usted de repente está caminando por la calle y nota a una mujer hermosa a lo lejos y te vas acercando cada vez más y ves que es voluptuosa y tú dices, qué hermosa que es, te acercas más y más y más. Y cuando estás muy cerca te das cuenta
que ese trasero que tú habías visto, ese derrier tan marcado y abultado, era un derrier con levantador, producto del pantalón que tenía. Que ese busto es relleno, que ese cabello son extensiones, que esas uñas son postizas, que esas pestañas son postizas uno a uno. Es más, como dice Liliana, ni siquiera era mujer. En ese momento usted ha tenido una ilusión objetiva. ¿Ves? Usted no es del problema. El problema es el objeto. Ha sido engañado. Pero si de repente usted está con su enamorado, señorita, y tu amiga, te encuentras a tu amiga en la calle y le dices, hola, mira, te presento a mi enamorado. Llegando a casa, tu amiga te dice, oye, amiga, una cosita. ¿El que me presentaste como tu enamorado de verdad es tu enamorado? Sí, amiga, ¿por qué? Porque, oye, amiga, está bien feo. ¿Qué te pasa, amiga? Mi enamorado es un churro, es guapísimo, es un papito. Entonces tu amiga te dice, amiga, ¿qué te ha pasado, no? ¿Qué te han dado que lo ves así? Si tu enamorado es horrible, es peor que un cólico menstrual, amiga. ¿Estás segura? ¿Estás bien? Amiga, date cuenta. Pero tú no lo ves. Ahora, el detalle aquí es que la gente dice, como dice nuestro compañero Brian, el amor es ciego. No, porque si fuera ciego, tú no lo verías a tu enamorado. Tú lo ves, pero tú lo ves deformado. ¿Te das cuenta? El amor no te ciega. El amor deforma a tu objeto. El amor genera ilusiones. Es como cuando este muchacho me dice, profesor, mi enamorada tiene un cuerpazo, es voluptuosa. La veo, es gorda, no tiene buen cuerpo, es gorda. Profesora, mi enamorada le brilla su cabello hermoso. No le brilla, tiene liendres. Mi enamorada es como una muñequita. No es una muñequita, es una enana, parece un hobbit. Entonces, el amor te hace deformar a tu objeto. ¿Te das cuenta o no? Entonces, eso es un palumpa. Un palumpa, no te pases. Ya, entonces, eso sería la ilusión. Ya está claro. Profesor, ¿y esa ilusión por causa del amor dura mucho? No, déjeme decirle que no. Usted se va a dar cuenta que la relación con su pareja está cambiando cuando usted comience a ver defectos que antes no veía. En ese momento el amor está cambiando porque la ilusión está cambiando. Es un buen indicador de que ahí la relación está en otro nivel. Tal vez se está acabando esa ilusión, pues, ¿no? Y ya de usted dependerá si a pesar de todo lo que ve, decide quedarse o no con esa pareja. Ya usted decide, pues, ¿no? Muy bien, entonces, esa es la percepción. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para terminar esta cuestión de la percepción y hablar de los factores psicológicos de la percepción o las famosas leyes de la percepción. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien activó su cámara? Ya. Las famosas leyes de la percepción, ¿no? Ahí Villarreal solamente se ha concentrado en unas cuantas leyes, ha hecho un, como diríamos, un recorte de las leyes, ¿no? De la percepción, recordemos que esto en la historia de la psicología han sido propuestas por la escuela llamada la Gestalt o la Gestalt, ¿no? Estas leyes de la percepción son las siguientes, ¿no? La ley de agrupamiento, son 4 leyes, las leyes de agrupamiento, donde en el primer caso uno va a agrupar en la semejanza, termina agrupando a los objetos por su parecido. En la ley del cierre, lo que hace tu percepción es completar una figura. En la ley de proximidad, lo que tu cerebro hace es simplemente agrupar por su cercanía, ¿ya? A la ley de cierre se le llama la ley de completamiento, ¿no? Ley de cierre o completamiento. Agrupa por su cercanía, y la ley de continuidad es cuando su percepción sigue un patrón, sigue un patrón. Esto es muy sencillo, ¿no? Muy, muy sencillo. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona cuántos grupos de objetos ve aquí, la persona va a tener la tendencia a decirme que ve 3 grupos de objetos. ¿Por qué, profesor? Porque vas a agruparlo por su parecido. Pues mira, ¿por qué no podrías agruparlo así? Mira, uno, dos. Si tú lo agrupas así, eres anormal. Si lo agrupas así,
de manera vertical, esto significa que eres una persona normal. ¿Ya? Ves tres grupos. ¿Por qué los estás agrupando? Por su parecido. Eso se llama la ley de semejanza. Listo. Ahora, si yo le digo, a ver, ¿y cuántos grupos ve aquí ahora? ¿Cuántos grupos ve aquí? Usted me dice, profesor, veo dos. Los está agrupando por su cercanía. Eso se le llama ley de la proximidad. Si yo le digo, a ver, dígame usted, ¿qué cosa hay aquí? Y usted me dice, profe, un círculo. Mentira, pues no hay un círculo, ¿no? No está completo, ¿no? Tu cerebro tiende a completar, ley del cierre. Ahora, si yo le digo aquí, ¿no? A ver, dígame, a la línea A, ¿qué le continúa? ¿Le continúa B o C? Usted me va a decir B, porque ahí, sin que usted haya visto el dibujo, ¿no? Va a tener la tendencia a seguir un patrón de formación y va a terminar diciendo que la continuación de A es B. Eso sería ley de la continuidad. Así, de simple. Tu cerebro es predecible en ese tipo de funciones. Ahora, la ley de la figura y fondo le permite percibir dos campos perceptuales. Dos campos perceptuales, como por ejemplo, el logo de mis redes, ¿no? En el logo de mis redes, ¿no? Usted puede ver dos cosas, ¿no? Usted puede ver una mariposa, o de repente puede ver dos perfiles, ¿no? Dos perfiles. Profesor, yo veo el perfil de dos personas. No sé si lo ves, ¿no? Aquí hay dos perfiles. Mira, acá hay uno y acá hay otro. O una mariposa. Lo que usted vea primero, a eso se le va a llamar figura. Lo que usted vea primero, lo llamamos figura. Y lo que usted ve después, lo llamamos el fondo. Profesor, yo percibí primero los dos perfiles. Ya, eso para usted es figura. Yo no digo que sea siempre así. ¿Eh? Eso le llamamos figura. Y si luego percibió la mariposa, eso se llama el fondo. Lo que perciba primero es la figura, lo que perciba después es el fondo. Ahora, algún alumno me puede decir, profesor, pero yo también veo ahí en su logo un libro. Mentira, pues ahí no hay un libro, ¿no? Tu cerebro se inventa el libro. A eso se le llama la ley de la pregnancia, la ley de la buena forma. Claro, usted tiene la tendencia a ver las alitas de esa mariposa, las logra ver como si fuera un libro. Y dice, profe, pero parece, pero no es un libro, pues. ¿Dónde has visto un libro que tenga una pasta de ese tipo? Pero es como si fuera, allá, no es como si fuera, es tu cerebro el que le da esa forma. Tu cerebro tiene la tendencia a darle buena forma a las cosas. Justamente mi logo ha sido preparado con esas dos leyes de la percepción, para que el sujeto vea todo eso en ese logo, ¿no? Entonces, la ley de la pregnancia hace, por ejemplo, que usted vea, por ejemplo, en una mancha de humedad en su pared, usted logra ver la cara de Jesucristo. Ahí están los dos perfiles, mira. Ahí está la cara de una persona y ahí está el perfil de otra persona. Ya está. Hay gente que solamente se concentra en la figura y nunca le llega a ver el fondo, ¿no? Eso no tiene nada de malo, ¿eh? Eso no tiene nada de malo. Muy bien, y la ley del fenómeno phi es la ley del aparente movimiento. Villarreal ya no lo toca, ¿no? Ni siquiera lo menciona, pero por si acaso vamos a decir que la ley del fenómeno phi es del movimiento de un panel luminoso, ¿no? Este panel luminoso que eran propagandas o antes cuando se publicitaba algún producto, se colocaba una suerte de cartel y alrededor del cartel se colocaban unos foquitos que se prendían y apagaban secuencialmente. Y esto daba la impresión como que la lucecita caminaba alrededor del cartel. No sé si lo has visto, ¿no? Ya, eso se llama la ley del fenómeno phi o ley de aparente movimiento. Muy bien, y terminamos rápidamente con la memoria. El tema de la memoria, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A la siguiente diapositiva, aquí está, la siguiente diapositiva, la ley de la, perdón, el proceso de la memoria. A ver, ya habiendo trabajado nosotros la percepción, habiendo trabajado la percepción completamente y habiendo visto, por ejemplo, todo lo que vendrían a ser las leyes y cómo es que este proceso participa, de qué manera participa, entonces nosotros vamos a darnos cuenta que en el caso de la memoria,
va a ocurrir una situación similar. ¿Ya? A ver, vamos a ver, acá voy a aperturar la, la diapositiva. Entonces, podemos ver nosotros, aquí está ya, yo no sé por qué estaba ahí mismo, ya creí que estaba en otro lado, ya está ahí mismo. Vamos a ver nosotros en la memoria cómo es que participa de manera articulada, toda esta cuestión de la memoria con la percepción y la sensación. Lo primero que deberíamos decir es que yo he afirmado que la percepción participa de la memoria y vamos a demostrarlo, ¿no? Vamos a demostrarlo. Debe saber usted que si este personaje, ¿no? Que está aquí, Homero Simpson, quisiera memorizar ese libro que está leyendo, lo primero que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Percibirlo, ¿sí o no? O sea, ¿cómo puedes memorizar algo si no lo percibes? Entonces, este es el momento donde Villarreal dice, es el momento de la captación de la información. En otras palabras, es el momento sensorial, es el momento perceptual, es el momento donde la información se registra, es el registro de la información. Sí lo saca, ¿no? Sí se está dando cuenta, ¿no? O sea, la evidencia es, o sea, es muy clara, ¿no? Es imposible que nos estamos dando cuenta acá, es imposible que opere la percepción, perdón, la memoria, si es que no opera la percepción. No puede ocurrir memoria sin percepción. La percepción es lo fundamental acá. Entonces, una vez que usted lo ha percibido, la información que va a ocurrir se va a conservar. La conservación es la segunda etapa. Esta conservación podemos llamarla retención, podemos llamarla también, otras universidades lo llaman almacenamiento, ¿no? El almacenamiento de la información. Y Villarreal, ahora en la nueva modificación de su texto, trabaja con una única clasificación, ¿no? Antes Villarreal hacía varias clasificaciones de los tipos de memoria. Esta única clasificación incluye a la memoria o el almacenamiento de tipo sensorial, luego está el almacenamiento de corto plazo y finalmente está el almacenamiento de largo plazo. ¿Está bien? Almacenamiento de largo plazo. Ahora, la diferencia entre ellos es una diferencia de duración. ¿Cuánto es que dura cada una de ellas, ¿no? Entonces se dice que la sensorial dura menos de un segundo, fracción de un segundo. La de corto plazo podemos decir que dura entre 15 a 30 segundos. Es la forma correcta, ¿no? Este almacenamiento de corto plazo no nos permite guardar más allá de. Ahora, Villarreal no dice 15 a 30, dice 20 segundos, ¿no? Como que menor a 20 segundos. 20 segundos es lo máximo que puede guardar. 20 segundos. En cambio, la memoria de largo plazo sí tiene una duración permanente. Una duración permanente. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos ahí que la conservación de la memoria puede tener varias formas. Cuando uno estudia, por ejemplo, en este momento, lo mínimo que esperamos es que la información que se te ha dictado te quede en tu memoria de corto plazo. Hay gente a la que le queda en la memoria de largo plazo de una, que le es muy fácil guardar información a largo plazo y solamente necesita refrescar un poquito para que la información se quede a largo plazo. Ya, eso significa que tiene un gran nivel de retención, un gran nivel de conservación. Y luego, cuando quiera utilizar la información, va a poder evocarla con facilidad. Esta evocación significa reconstruir de manera consciente, o en otras palabras sería recordar dicha información que ha guardado. Ahora, cuando uno recuerda la información, cuando usted recuerda la información, van a ocurrir otros dos procesos, ¿no? El reconocimiento y la localización. Atentos porque aquí va a venir una alteración de la memoria. Cuando yo hablo de reconocimiento, estoy hablando de tu nivel de conciencia para recordar. Cuando una persona dice, profesor, yo me acuerdo
yo me acuerdo que esto ya lo he aprendido. Muy bien, eso significa reconocimiento. Y es más, me dice, profesor, y yo recuerdo que lo aprendí el ciclo pasado, en tal mes, en el aula tal, con su clase. Ya, si me puede ubicar, dice Villarreal, ¿no? En el tiempo y espacio cuando ocurrió el almacenamiento de este recuerdo, decimos que ha ocurrido la localización. Entonces, fíjate, ¿eh? Cuando uno recuerda, debe tener conciencia de lo que recuerda y poder localizarlo. Hay gente que dice, yo me acuerdo, pero no sé cuándo fue. Ese problema de localización puede hacernos dudar de la veracidad del recuerdo, ¿no? Si realmente el recuerdo es real, es original, es correcto. Ese problema de localización. Ahora, hay gente que logra recordar algo y no sabe cómo lo recuerdo. Dice, sí, yo me acuerdo, pero pucha, no sé cómo, pero me acuerdo. No tener conciencia de cómo memorizaste, eso puede hacer pensar que usted está sufriendo una alteración llamada el déjà vu. Ahora, para que sea déjà vu, señores, usted no debe tener sospecha, ¿no? Hay gente que dice, profe, me parece que esto ya lo he vivido. No, me parece no es déjà vu. Cuando una persona vive o experimenta un déjà vu, no le parece que ya lo ha vivido. Está seguro que lo ha vivido y está seguro con lujo de detalles. Dice, todo está que se repite exactamente igual, con lujo de detalles. Eso es el déjà vu. El déjà vu tiene ese nivel de ser una copia fiel, dice el recuerdo de algo que ya pasó. Muy bien, entonces, cuando una persona intenta recordar, también podría fallar su recuerdo. Y estas anomalías son distintas del simple olvido. Vamos a establecer una diferencia entre una anomalía y el olvido, porque se dice que el olvido es un proceso natural. El olvido es un proceso necesario que debe ocurrir. Uno olvida información para poder almacenar información nueva. Y uno puede olvidar por varias causas. Uno puede olvidar porque deja de utilizar la información. El famoso desuso, que técnicamente se basa en la teoría del decaimiento de la huella. Es una investigación realizada por un señor llamado Hermann Ebbinghaus. Dice que cuando uno deja pasar el tiempo y no refresca la información, esta se termina olvidando. Es la famosa ley del desuso. Ahora, también hay otra causa para poder olvidar, es cuando las informaciones se nos combinan, la famosa interferencia. Otra causa para olvidar es cuando el recuerdo es doloroso y lo que yo hago es olvidar algo porque me genera dolor, angustia, el olvido por represión, no depresión, ¿ah? Es represión. Represión significa que este recuerdo es un recuerdo que me genera malestar y prefiero no recordarlo. Entonces yo lo olvido. Cuando yo hablo de la amnesia, a diferencia del olvido, ya estoy hablando de una patología, estoy hablando de una enfermedad, un tipo de amnesia. La mayoría de las amnesias tiene como causas orgánicas. O sea, usted tiene algún tipo de lesión, algún accidente que le puede producir, por ejemplo, una amnesia retrógrada. La raíz retro significa pasado. Esto es cuando olvida el pasado. Olvido del pasado. Si usted sufre un accidente y se levanta en la cama de un hospital y no recuerda su nombre, no recuerda quién es su familia, usted está teniendo una amnesia retrógrada. ¿Por qué? Porque ha olvidado su pasado. Puede olvidar todo o gran parte o un poquito nada más, ¿ya? Luego está la amnesia anterógrada. En el caso de la amnesia anterógrada, usted no va a olvidar el pasado, usted olvida lo nuevo, olvido de lo nuevo, ¿ya? Olvido de lo nuevo, la amnesia anterógrada. Esto ocurrió graficado muy claramente en una película producida por Adam Sandler llamada Como si fuera la primera vez, ¿no? Una chica que cada vez que dormía, al día siguiente terminaba olvidando todo lo que había vivido.
Ya, esa es la amnesia anterógrada. Ahora, en la paramnesia, el déjà vu es cuando el sujeto siente que ya vio o ya vivió alguna experiencia. Fenómeno de lo ya visto o lo ya vivido. Dice, profesor, yo siento que ya viví esta clase, nunca la ha vivido. Ya, eso es el déjà vu. Y el jamais vu es cuando está frente a algo que ha vivido y siente que no lo ha vivido. Dice, no, yo jamás estuve aquí, lo jamás visto o lo nunca visto. Esto de aquí es un poquito más difícil de entender porque uno podría decir, profesor, esto es una amnesia. No, no, no. El sujeto llega a recordar algo, pero se siente como extraño, como que él no fue, como que a él no le pasó. Entonces eso lo puede llevar a no reconocer sus cosas, no reconoce que es su computadora, no reconoce que es su mesa y lo ve raro, le genera una sensación de extrañeza. Es más difícil padecer de jamais vu, es más fácil padecer de déjà vu. Y la hipernesia es cuando el sujeto tiene un recuerdo exagerado de las cosas. No estamos hablando de memoria eidética, que la gente le llama fotográfica. No, estamos hablando de una persona que recuerda detalles irrelevantes de las cosas, con lujo de detalles. Esto muchas veces se activa en procesos depresivos. Hay gente que experimenta depresión y frente a la depresión lo que le pasa es comenzar a recordar todo lo que ha vivido con lujo de detalles, ¿no? El depresivo comienza a recordar cómo era su enamorada, que lo ha abandonado, ¿no? Se ha deprimido y su enamorada porque su enamorada lo ha dejado y ahí comienza a recordar todo, ¿no? Recuerda cómo estaba vestida el primer día que se vieron, recuerda, ahora sí recuerda todo, ahora deprimido, ¿ya? No, a eso de antes de morir es una gracia lo que dice, ¿no? Alguna vez lo escuché, yo creo que lo mencioné en una de las clases, ¿no? Eso no se puede comprobar si una persona antes de morir puede recordar toda su vida o no. ¿Cómo sabríamos eso, no? O sea, la persona, ¿cómo se puede verificar ese experimento, no? Tendríamos que investigar con moribundos que vuelven a la vida, no sé, ¿no? ¿Cuál sería la muestra poblacional o cómo interrogarlo, ¿no? Claro, es demasiado absurdo, ¿no? Y sí lo he oído a algunos profesores decir eso, ¿no? Que se activa el momento de la muerte, tu memoria, tu hipernesia, y yo, ¿dónde, no? O tu memoria fotográfica, utiliza un término absurdo también, ¿no? Hacerte un test antes de morir, ¿te imaginas o no? Ya, terrible, ¿no? Bien. Bien, esa sería toda la teoría. Me quedan 5 minutos nada más. Vamos a intentar resolver la separata de una manera algo violenta, ¿ya? Voy a darte, si es que no, las claves para no demorar, porque no quiero quitarle el tiempo al profesor del otro turno. Eh, ocurre que, bueno, la sensación y la percepción tienen esta cualidad, pues, ¿no? A ver, espérame que se está abriendo. ¿Te acuerda bien lo que ha leído? Eso es decaimiento de la huella. Número Pregunta 16 es el famoso sinestesia. Recuerde que la sinestesia es el otro nombre que se le da a la sensación kinestésica. Es ki o sí. Cualquiera de los dos nombres es admisible, ¿ya? Por si acaso. Y la pregunta número 20, la clave es la letra C, percepción. ¿Está bien? Listo. Acá vamos a las justas. Muy bien. Chicos, eso sería todo. Se cuidan.